Este es el segundo video al respecto de esfuerzos y lo que se discute es si el tensor de esfuerzos es simétrico o no es simétrico. Para explorar este punto comenzamos con un esquema. Nuevamente es un esquema en 2 dimensiones, pero estamos pensando que el espacio y el cuerpo que se deforma son de 3 dimensiones. Este es nuestro cuerpo en su configuración de referencia. Y nuestro cuerpo en la configuración deformada. Pensemos ahora en un punto que originalmente tal vez estaba por aquí y ahora está por acá. Hagamos un acercamiento a este punto. Pensemos en una pequeña superficie que voy a representar con una línea recta aquí. La normal a la superficie apunta en dirección x2. El cuerpo, en su estado deformado, está aplicando una fuerza a través de esta superficie. La parte de arriba del cuerpo aplica una fuerza a la parte de abajo del mismo cuerpo a través de esta superficie y de manera recíproca la parte de abajo, a través de la misma superficie, aplica una fuerza sobre la parte de arriba. La fuerza que ejerce la parte de abajo de la superficie tiene una componente normal y está relacionada con el elemento 2,2 del tensor de esfuerzos. Para saber la componente normal de esta fuerza, habría que multiplicar este valor sigma 2,2 por la magnitud de la superficie de la que estoy yo hablando. De manera recíproca, por tercera ley de Newton, hay una fuerza que ejerce lo que está inmediatamente arriba de esta superficie sobre lo que está inmediatamente abajo de la superficie, que es de igual magnitud pero en sentido opuesto, y está relacionada también con el elemento 2,2 del tensor de esfuerzos de Cauchy. Así como está esta componente normal, hay otra componente que voy a dibujar un poquito arriba, que está relacionada con el elemento 2,1 del tensor de esfuerzos de Cauchy. Y esta componente tangencial que apunta en dirección 1 tiene, de la misma manera por tercera ley de Newton, una recíproca aquí abajo. Es decir, la parte del cuerpo que está debajo de la superficie aplica una fuerza lateral sobre la parte del cuerpo que está arriba de la superficie y esa fuerza apunta en dirección x1. Y lo correspondiente para esta otra que está aquí debajo. Como sabemos, el tensor de esfuerzos de Cauchy es un campo. Esto quiere decir que todas sus componentes tienen un valor que depende del punto donde yo las esté evaluando. Si yo estoy muy cerca de este punto, digamos en cualquier punto de esta superficie, yo puedo pensar que en primera aproximación las componentes del tensor de esfuerzos son constantes. Entonces aprovechemos eso para dibujar una geometría un poquito más elaborada que esta. Pensemos en un cubo cuyo centro es este punto que está aquí. Y este cubo tiene su lado, vale eta, que es un número pequeñito. Entonces, la fuerza ejercida por este cubo sobre su alrededor tiene esta componente normal, sigma 2,2, lo voy a poner acá, sigma 2,2 evaluada en mi punto, más eta medios por E2. Y la componente normal del esfuerzo en esta parte de aquí abajo, que ejerce el cubo sobre su alrededor, es casi lo mismo, solo que está evaluado en un punto un poquito diferente. Lo que yo acabo de decir es que estas dos magnitudes, en primera aproximación las podemos considerar iguales. En un esquema como este normalmente se les considera iguales y solamente vamos a considerar la diferencia entre estas dos magnitudes cuando estemos haciendo una derivada
evaluada en este punto. En este caso sería una derivada con respecto a la coordenada x2. Entonces, para todo fin práctico, en este momento estas dos van a ser iguales. Entonces, escribo aquí sigma 2,2 sin preocuparme por escribir el detalle de dónde está evaluada. Luego, tengo una componente normal sobre la cara que es perpendicular al eje x1. Y esta componente normal no tiene por qué ser del mismo tamaño. Y está relacionada con el elemento 1,1 del tensor de esfuerzos. Tengo la correspondiente del otro lado. Y tengo los esfuerzos cortantes también. Ya había yo argumentado que aquí está un esfuerzo relacionado con la componente 2,1. Y de este lado tengo el esfuerzo relacionado también con la componente 2,1. Y para conocer la magnitud de la componente de la fuerza, tendría yo que multiplicar por la superficie. De manera análoga también, tenemos una componente paralela a la superficie sobre la cara correspondiente al eje 1, relacionada con el elemento 1,2 del tensor de esfuerzos. Y del otro lado tenemos otra componente cortante. Entonces tenemos estos dos elementos del tensor de esfuerzos, el 2,1 y el 1,2. Y la pregunta que pretendemos responder en este caso es si son diferentes o son iguales. Esta pregunta, desde luego, también nos está hablando de si el elemento 2,3 es igual al 3,2 y si el elemento 1,3 es igual al 3,1. Entonces, para responder esta pregunta, vamos a hacer algo muy semejante a lo que hicimos en el video anterior, donde escribimos las fuerzas sobre un elemento de este tipo y las relacionamos con la aceleración a través de la segunda ley de Newton. En este caso vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a ver todo esto en su versión angular. Aquí tenemos una fuerza y lo que le corresponde es una torca. Aquí tenemos el elemento inercial en el caso traslacional, que es la masa, y el elemento inercial en el caso angular, que es el momento de inercia, la aceleración, que le corresponde una aceleración angular, que no es otra cosa sino la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular. Entonces escribamos esta ecuación utilizando los elementos que hemos descrito en este esquema que está aquí. Recordamos cómo es una torca en términos de las fuerzas. Tenemos un brazo al respecto de un cierto punto y una fuerza aplicada en un punto que está al final de este brazo. Entonces, el punto que vamos a tomar de referencia para hacer nuestro análisis es este centro del cubo que está aquí. El brazo, pues desde luego va a ser la distancia con respecto a ese punto, y la fuerza va a ser estos esfuerzos cortantes que hemos estado describiendo. Este esfuerzo, por ejemplo, con un brazo que apunta en dirección x1 y este esfuerzo que apunta en dirección x2, causa, por esta expresión que está aquí, una torca que apunta en dirección x3. Entonces, analicemos primero ese caso. Tenemos esta diferencial de torca que vamos a identificar con este subíndice 3 y va a tener una contribución por este esfuerzo que está aquí. Ponemos la magnitud del brazo, eta medios, por la magnitud de la fuerza, que es sigma 1,2, por la magnitud de la superficie, para que juntos estos dos sean la magnitud de la fuerza, y en dirección E3. Ahora,
Agreguemos la contribución correspondiente a este esfuerzo que está de este lado. El brazo es de magnitud eta medios, pero apunta en dirección contraria. Entonces tendría que poner menos eta medios. Luego, el esfuerzo también apunta en dirección contraria, entonces tendría que poner menos sigma 1, 2. Esos dos signos se cancelan, entonces pongo eta medios, sigma 1, 2, la magnitud de la superficie, que otra vez es eta cuadrado, y E3, porque apunta de acuerdo con la regla de la mano derecha, apunta hacia arriba. Ahora veo la contribución con respecto a este esfuerzo que está aquí. Es el brazo, la magnitud del esfuerzo y la magnitud del área. ¿Y en qué dirección va a apuntar? Si sigma 2,1 es positivo y el brazo apunta hacia arriba, entonces eso me va a dar una torca que apunta hacia abajo, hacia dentro de la pantalla. Entonces le pongo menos el tercer elemento de la base. De manera análoga, la contribución de este esfuerzo que está aquí va a ser exactamente igual a esta contribución que yo acabo de escribir aquí. Entonces simplemente le voy a poner un 2 acá. Escribo todo esto en un solo renglón. Eta cúbica sigma 1, 2 menos sigma 2, 1 en dirección E3. Análogamente, yo puedo hacer un análisis para una diferencial de torca que apunta en dirección 2 y lo que voy a obtener es eta cúbico sigma 3, 1 menos sigma 1, 3 en dirección E2 y para la torca que apunta en dirección de X1 eta cúbico por sigma 2, 3 menos sigma 3, 2. Ahora, con estas expresiones, escribo de nuevo esta que tengo aquí. De tau 1 más de tau 2 más de tau 3. Estas son las torcas que obtuve de mi esquema. Puedo agregar una torca debida a un campo externo, que podría ser un campo gravitatorio, igual que hice en el video anterior. Y esto va a ser igual a mi momento de inercia por mi aceleración angular. Escribo de nuevo. Eta cúbico lo que se encontró en el video anterior es una manera de argumentar que estos dos términos, este y este, se van a hacer mucho más chiquitos que estos términos que están aquí. En este caso lo que me va a decir es que si estos términos son muy chiquitos es porque sigma 2,3 y sigma 3,2 son iguales, sigma 3,1 y sigma 1,3 son iguales, sigma 1,2 y sigma 2,1 son iguales. Entonces lo que tengo que hacer es argumentar que estos son muy pequeños. Para hacer ese análisis, primero voy a hacer un pequeño paso con respecto al centro de masa. El centro de masa, que voy a denotar como x0, es 1 entre la masa de un cuerpo por la integral sobre este cuerpo de la densidad por la coordenada espacial. En este caso, el cuerpo sobre el que voy a integrar va a ser este cubito que yo dibujé allá arriba solamente una proyección que se veía como un cuadrado, pero en realidad es un cubito, y tiene el lado eta. Si este cubito está a una escala tal que la densidad es constante, entonces luego recuerdo cómo está definida la densidad, es la masa entre el volumen, y esto quiere decir que ρ entre m es 1 entre c. Entonces tengo esta expresión. Luego,
Voy sobre la torca ejercida por el campo externo. Una torca ejercida por un campo, que yo denoté de tau b, la puedo ver como R cruz F, pero sobre todos los puntos del cuerpo, es decir, integro sobre el cuerpo R cruz F. En este caso R lo expreso como mi coordenada menos el centro de masa. Cruz, la fuerza, que voy a expresar mediante un campo de densidad de fuerza por la diferencial de volumen. Nuevamente, si yo estoy a una escala donde esta densidad de fuerza es constante, entonces yo puedo integrar primero esta parte y después hacer el producto cruz. Pero esta integral está muy fácil porque la integral que corresponde a este término de aquí se puede resolver fácilmente porque x0 es una constante y entonces sale de la integral. Solo me queda una integral sobre la diferencial de volumen. Y la otra parte, que es la integral sobre esta x, la tengo escrita justamente aquí. Entonces, escribo. Esta integral de aquí es solamente C mayúscula. Y esta integral de aquí es justamente C mayúscula por x0. Entonces, estas dos se cancelan mutuamente y lo que tengo es que esta torca es 0. Eso está muy bien, ya es un pedazo. Ahora, el momento de inercia está definido como una integral sobre el cuerpo correspondiente de la densidad por esta magnitud. Esta integral, cuando yo la veo a una escala suficientemente pequeña para este cubito, me permite tomar la densidad como una constante y sacarla. Luego, esta integral de aquí depende de la geometría que yo tenga con respecto al cubo, pero aún sin considerar la geometría específica, puedo hacer una cosa. Puedo observar que este x menos x0, esa distancia es más pequeña que eta. Y esa distancia elevada al cuadrado, pues es más pequeño que eta cuadrado. Entonces, este momento de inercia es más pequeño que la integral de eta cuadrado sobre este cubito. Desde luego, la eta cuadrada es una constante, entonces lo saco de la integral, y la integral que me queda se resuelve muy fácil porque es solamente la integral sobre la diferencial de volumen, y eso es C mayúscula, y eso es eta cúbica, porque es un cubo. Y esto lo puedo escribir como eta a la quinta. Ahora sí, utilizo este resultado para reescribir la expresión que tenía arriba. Para etas pequeñas, estos tres términos que están ahí son más pequeños que ρ por eta a la quinta por la alfa aceleración angular. Cancelo esta eta cúbica que está aquí. Y observo ahora sí que cuando eta tiende a 0, esta cota se hace muy pequeña y eso quiere decir que todos estos términos son 0. Es decir, sigma ij es igual a sigma ji para todos los i's y los j's. Es decir, mi tensor de esfuerzos de Cauchy es simétrico. Finalmente, hago un pequeño comentario.
En el video anterior utilizamos esta expresión que también se puede escribir como la derivada del momento lineal con respecto al tiempo es igual a la masa por la aceleración. En este caso, en este video, utilizamos una expresión análoga para la rotación, que desde luego también se puede expresar como la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a un elemento inercial por la aceleración angular. En ambos videos lo que hicimos fue buscar un caso donde esta derivada del momento con respecto al tiempo fuera cero. Y desde luego eso lo que me está diciendo es que ese momento lineal es una constante. Esto está relacionado con la conservación del momento lineal. Y lo que acabamos de hacer en este momento es buscar un caso también donde esta derivada del momento angular con respecto al tiempo es cero, y eso también me está hablando de la conservación del momento angular. Menciono esto porque muchas veces se encuentra que se dice que el tensor de esfuerzos de Cauchy es simétrico como una consecuencia de la conservación del momento angular. Bueno, en este video justamente acabamos de desarrollar un caso donde el momento angular es una constante y eso me dio como consecuencia explícita que los elementos cruzados de mi tensor de esfuerzos de Cauchy son iguales.